creer en Dios no evita que lleguen los problemas. El secreto está en qué hacemos para enfrentarlos y obtener la victoria. Los problemas son una realidad en la vida de todos. Creyentes y no creyentes experimentarán muchos problemas durante toda la vida. Sin embargo, el cómo los enfrentamos determinará el resultado final. Mira lo que le pasó a un hombre llamado David. La historia está en el primer libro de Samuel, capítulo 30. Él venía de batalla junto con su ejército, con la idea de encontrarse con sus familias. Encontraron todo vacío. Se dieron cuenta que los amalecitas, sus enemigos, los habían atacado. Las casas habían sido quemadas, les robaron todo lo que tenían. David y sus hombres, con la mirada perdida, observaban la desolación del lugar y cómo habían quedado sus casas. Pero lo peor de todo fue que tomaron a sus hijos y sus mujeres cautivos. Ellos comenzaron a llorar y a gritar hasta quedarse sin fuerzas. Y no es para menos, este era un momento difícil, un momento de pérdida y de fracaso. Quizás tú que me estás escuchando, estás pasando por un momento como este. Estás llorando y ya no tienes fuerzas para continuar. Trabajas tanto, luchas todos los días y sientes que no tienes fuerzas para seguir. Hoy te quiero hablar de cómo David enfrentó esta situación. Él lloró, claro que se puede llorar. Sin embargo, ni él ni su ejército permanecieron llorando todo el tiempo. Ellos cobraron ánimo y pusieron su confianza en el Señor. Luego, David fue a consultarle al Señor y Dios comenzó a dirigir sus pasos. David activó a su ejército para ir a recuperar todo lo que le habían robado y Dios dirigió cada uno de sus pasos. El resultado de todo este proceso fue que recuperaron todo. Tuvieron un verdadero éxito. Fíjate que no se quedó solo. Activó a quienes podían acompañarlo en esta lucha. De ninguna manera te permitas estar solo. Busca personas que te acompañen en tus procesos. Dios te va a ayudar a recuperar tu paz, tu familia, tus finanzas o todo lo que sea que hayas perdido. David confiaba en el Señor. Él sabía que Dios no le iba a fallar y lo sé por los salmos que escribió. Mira qué confianza tenía David cuando en el Salmo 34 escribe: el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. David nos reta a probar cómo era bueno nuestro Dios y cuán dichosos son todos los que en Él se refugian, porque nada le falta a los que le temen. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. ¿Qué problema tienes hoy? ¿Ya no te quedan fuerzas? Haz como David, cobra ánimo, levántate, recupera tus fuerzas, confía en el Señor y ora para que Dios dirija tus pasos. Y Dios, que escucha nuestras peticiones, hará en tu vida conforme a su voluntad. Confía en Él y di como decía David: bendeciré al Señor en todo tiempo y mis labios siempre lo alabarán.